Hoy os voy a demostrar por qué la mayoría de ciclistas estamos deshidratados aunque no nos demos cuenta, y sobre todo en la época que hace más calor. Y no te voy a decir de la teoría, te lo voy a decir desde lo que me pasó a mí hace exactamente 2 días en mi último entrenamiento. Para ponernos en contexto, estaba haciendo entrenamiento de bicicleta de montaña. Aquí estamos en España, está haciendo ahora bastante calor y hice una salida de 3 horas aproximadamente con unos 33 grados de temperatura media. Vale, mi peso al empezar el día cuando me levanté fue 73,85 kilos. Exactamente así. Hice el desayuno, me tomé lo normal, bebí, me hidraté bastante y durante la ruta me tomé 5 bidones de 550 mililitros y cuando llegué a casa me tomé una lata de Coca-Cola y yo pensaba que sinceramente había bebido bastante para entrenamiento. Había hecho un entrenamiento de bici de montaña, principalmente zona 2, con una subida umbral larga de 30 minutos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que cuando llegué a casa me fui a duchar y volví a pesarme. ¿Y cuál fue el resultado? A pesar de haber bebido más de 3 litros durante un entrenamiento de 3 horas, es que había perdido 1 kilo de peso. Y eso es una barbaridad, porque ese kilo que hemos perdido no significa que hemos perdido grasa, no significa que hemos perdido músculo, lo que hemos perdido es agua. Por eso te voy a contar la importancia de la hidratación y que tienes que tenerlo muy en cuenta. Si no me conoces todavía, me llamo Jesús Martín. Soy médico, anteriormente fui piloto de tira profesional durante más de 12 años y ahora soy ciclista. Estoy compitiendo en la Copa del Mundo y cuidar todos los pequeños detalles es lo que marca la diferencia para poder conseguir el rendimiento que quieres, disfrutar más de la bici y hacer las cosas de una manera correcta. Así que hoy te voy a explicar la importancia de hidratarse encima de la bici. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber por qué sudamos. Vale, no sudamos simplemente porque hace calor. Sudamos porque el cuerpo quiere mantenernos fríos, quiere mantenernos a una temperatura adecuada, sobre todo cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque ese ejercicio, esa creación de energía genera calor, ¿vale? Ese calor es como un coche. Nuestro cuerpo funciona como, el sudor es como el aire acondicionado de un coche y lo que intenta es mantener la temperatura correcta. Entonces, por eso, cuando hace calor y hacemos ejercicio, lo normal es sudar. Cada persona tiene una tasa de sudación diferente, es decir, suda más o menos en el mismo estímulo, en los mismos grados que otra persona diferente, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Y cuál es el problema? La deshidratación. Ahí es el problema clave. Cuando nosotros empezamos a sudar, empezamos a eliminar agua del cuerpo. Eso, ¿qué es lo que vas a empezar a notar? Lo primero vas a ver que tu corazón se acelera. ¿Por qué? Porque quiere enviar la mayor cantidad de sangre posible a las partes periféricas del cuerpo para disipar ese calor. Lo segundo, vas a ver que el cuerpo empieza a ser menos eficiente a la hora de producir energía. ¿Por qué? Porque está atareado en otras cosas, que es bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo primero que quiere es protegerse, proteger el cerebro, proteger los órganos internos, y lo que principal misión que tiene no es que tú muevas más vatios. Su principal objetivo del cuerpo es eliminar el exceso de temperatura, y eso lo va a hacer eliminando la cantidad de agua necesaria que sea necesaria en ese momento para poder bajar la temperatura al máximo. Por eso la deshidratación es uno de los mayores enemigos que tenemos en el ciclismo, que tenemos en los deportes de resistencia cuando hace calor, porque se ha visto que una deshidratación de más o menos un 2% de tu peso corporal puede disminuir tu potencia, tu rendimiento, una barbaridad. Para mi caso, con 74 kilos más o menos, eso es perder 1,5 kilos, que si te das cuenta es muy sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es nuestra tasa de sudoración, ¿vale? Es decir, cuánto líquido perdemos nosotros en una salida normal. ¿Qué es lo que deberías hacer y qué es lo que te recomiendo que te hagas? Que te peses antes de salir con la bici, vestido, sin vestir, como quieras, tú te peses y así tengas la referencia. Y te vayas anotando la cantidad exacta de agua que vas bebiendo y descuentes si paras a hacer pis, si paras a orinar, eso lo tienes que descontar. Y luego te peses al llegar. Entonces, con el peso de salida, el peso de llegada, descontando la cantidad de agua que has bebido, puedes saber qué cantidad de líquido pierdes para ajustar tu tasa de sudoración al milímetro. Hay gente que más o menos suele recomendar tomar 1 litro por hora, pero si veis mi caso, yo tomando 1 litro por hora estuve 1 kilo todavía por debajo de mi peso ideal. Entonces, en mi caso particular, 1 litro por hora no es suficiente. Por eso es importante que tú calcules tu tasa de sudoración exacta.
Y es que aquí también tenéis que tener en cuenta que no solamente hablamos de agua, hablamos también de los minerales que van emparejados a el agua que tenemos en el cuerpo, principalmente sodio y cloro, entre otros. Entonces, es muy importante que cuando bebamos también seamos conscientes de que tenemos que ir reponiendo los minerales que vamos perdiendo durante el ejercicio. Eso es súper importante. Y eso puede variar con mucha razón, con muchos factores diferentes. Por ejemplo, la humedad, temperatura ambiente, si el aire es caliente, si el aire es frío, si estamos en altura, si estamos a nivel del mar, son factores que pueden alterarnos mucho nuestra tasa de sudoración. Por eso es importante saberla y que la vayas ajustando dependiendo de la época del año. No es lo mismo en invierno que en verano, que si vas a un sitio con mucha humedad o que vas a un sitio con poca humedad. Y un consejo muy importante que te doy es: no te esperes a ir a la bici para empezar a hidratarte. La clave es empezar hidratado antes de empezar. En el desayuno, por la mañana, o si vas a ir por la tarde antes de ir en bici, te recomiendo que empieces a hidratarte ya, que tomes mínimo medio litro de agua, a poder ser con los minerales en la proporción correcta, para ya empezar bien hidratado. Esa es una de las grandes ventajas, porque si ya empiezas regalando esa pequeña ventaja que tenemos, que es poder beber en casa tranquilamente la cantidad de agua con los minerales asociados que necesites, no tienes que esperarte a empezar a ir a la montaña, a quedarte sin agua, a quedarte sin poder beber, para luego querer hacerlo. Entonces es muy importante que no perdamos la oportunidad de empezar a beber desde el principio. Eso es fundamental y es clave para poder asegurarnos que nuestro entrenamiento sea lo mejor posible. Al final, el rendimiento, como te he dicho antes, se afecta muchísimo con la deshidratación. Perdemos muchísimo, el corazón se vuelve mucho menos eficiente, tiene que bombear mucha más sangre, vas a ir con el pulso acelerado y vas a ver que no funciona para nada tu rendimiento. Por eso no puedes, bajo ningún concepto, empezar el entrenamiento deshidratado. Y esto no termina solamente cuando estás en la bici, sino cuando llegas a casa es momento de rehidratar, de recuperar todo ese sodio, todos esos minerales, toda esa cantidad de líquido que has perdido, asociada también a los carbohidratos que necesites, a las proteínas, para hacer una buena recuperación. El entrenamiento es importante, pero la recuperación lo es todavía más. Por eso te recomiendo que te acostumbres siempre a llegar a casa y hacerte tu bebida recovery, como se suele llamar, una bebida de recuperación, que principalmente consiste en agua, que es líquido, consiste en carbohidratos, consiste en algo de proteína y consiste en minerales. Esos son los 4 elementos fundamentales que necesitas para hacer un buen recovery. Eso te va a ayudar muchísimo a recuperarte del esfuerzo y a hacer que el entrenamiento se asimile mucho mejor. Porque no va de nada hacer un buen entrenamiento, hacer algo que intentes hacerlo muy bien, si luego el cuerpo, el motor, está trabajando en situaciones malas. Es como el coche que trabaja sin líquido refrigeración. Al final lo vas a quemar, vas a hacer que no funcione bien y ese sobrecalentamiento te va a llevar a tener muchos problemas. Por ese motivo, este vídeo es muy importante que lo tengas en cuenta. Déjame aquí en comentarios cualquier duda que tengas sobre la hidratación en el deporte, sobre la hidratación en la bicicleta o en los deportes de resistencia. Es un tema súper importante y yo sé que la mayoría lo pasamos por alto. Yo he cometido muchas veces ese error, el no beber lo suficiente en la bici, por eso insisto tanto en que tú lo hagas. Y me he venido hasta aquí, hasta una fuente, he parado a mitad ruta para grabaros este vídeo, para concienciaros de la importancia de beber en verano y también en invierno, porque aunque no parezca, en invierno también perdemos mucha cantidad de líquidos y es clave saber que tenemos que beber, aunque no tengas sed. Es fundamental. No puedes caer en ir una mañana, hacer 3 horas, 4 horas con la bici y beberte solamente medio litro, porque eso es inviable. Y cuando empieces a beber bien, cuando empieces a comer bien, vas a ver que tu rendimiento lo agradece muchísimo. Por ese motivo, si te gusta este vídeo, me puedes dejar un like, que se agradece una barbaridad. Y también te recuerdo que si quieres aprender a entrenar, quieres aprender de ciclismo, quieres aprender de rendimiento, este canal está hecho expresamente para ti. Aquí te puedes suscribir y vas a ver que tengo un montón de contenido gratis para ti, para que puedas mejorar, para que puedas empezar a hacer las cosas de forma correcta. Sin teoría, sin cosas raras, sin papers, simplemente desde la experiencia real de una persona que lleva compitiendo prácticamente desde los 7 años de edad y que he pasado por todas las fases, he hecho todas las cagadas posibles y también gracias a ello he aprendido muchísimo y lo que quiero es que tú no cometas ese mismo error. Y también te digo que si quieres algo más cercano, más directo, quieres aprender a entrenar, quieres aprender a cuidarte, quieres aprender a mejorar tu salud, tengo el programa de Tu Mejor Versión. Tienes aquí en la info, en la descripción del vídeo, toda la información. Un programa súper completo
para que aprendas a entrenar, para que aprendas a ser el dueño de tu rendimiento, el dueño de tu salud y empieces a hacer las cosas de una forma correcta. También, si te apetece, me puedes seguir en Instagram, que es completamente gratis. Aquí tienes mi usuario, @JesusNitram, y puedes ver mi día a día y ver cómo entreno con la bici, en este caso con la bici eléctrica, con la bici carretera. Salgo todos los días a entrenar, comparto todos los días un vídeo como este para ayudarte y sobre todo te comparto todas las cosas que a mí me han ayudado y te intento transmitir las cosas que a mí me funcionan para que a ti te sea todo mucho más llevadero y disfrutes mucho más del deporte que tanto te gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos.